Ya, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 48. Este es un versículo muy especial, y por eso es el principio o la apertura de un tema muy controversial. Así que yo quisiera que usted se quede hasta el final, porque no se podría tomar una decisión por las primeras palabras, ¿verdad? Es como cuando nosotros miramos un libro y solo miramos la portada y juzgamos el libro sin haberlo leído, entonces no sería justo. Entonces, quédese hasta el final, porque el título que vamos a ver ahora de este sermón, de esta explicación de la palabra, es como si preguntamos: ¿todas las denominaciones tienen el mismo Dios? Si usted quiere saberlo, miremos el final. Así que vamos a leer para principiar Mateo capítulo 5, versículo 48, y dice así la palabra de Dios: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendición, gracias por tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros de tal manera que nos pueda redarguir, nos pueda enseñar, nos pueda instruir y nos dé el discernimiento para reconocer que tu palabra es única, es verdadera, es la verdad absoluta, y solamente esa es tu palabra. La Biblia es tu palabra, sabemos eso, Señor. Ayúdanos a entenderla entonces. Bendice a todos los que participan de ella, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Una de las cosas que podemos ver en este versículo es que Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, la primera cosa que dice es sed. Tenemos que ser. ¿Cómo tenemos que ser? Como Él, porque Él es perfecto. Entonces, cuando hablamos de perfección, hermano mío, estamos hablando de que Dios es perfecto. Si decimos que Dios es perfecto, Él nos está diciendo que debemos de ser perfectos. Hablemos un poquito. Tenemos un Dios perfecto, y ese Dios perfecto es el Dios de la Biblia. ¿Qué significa perfecto? Perfecto significa que no le falta nada y que no le sobra nada. Entonces, ¿cuál es el tema hoy? La pregunta es si todas las denominaciones tienen el mismo Dios. Cuando hablamos de un Dios perfecto, nosotros decimos: Dios es todo amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor y es perfecto. Está bien, Dios tiene amor. Pero si usted cree que Dios es todo amor, pero ya no es justo, entonces ya no es un Dios perfecto, porque le hemos quitado uno de sus atributos. Dios tiene atributos y es perfecto y los tiene todos. En el momento en que usted le quita un atributo, deja de ser Dios y ya no es perfecto. Entonces, nosotros decimos: la gracia de Dios, cometemos pecaditos, mentiritas piadosas, pequeños delicitos, y decimos: Dios es perfecto y Él quiere que yo sea perfecto. Usted rebajó a Dios, Él ya no es perfecto, y si usted comete esos pequeños detallitos y pecaditos, porque la gracia de Dios, es cierto que Dios tiene la gracia, pero no se olvide que Él tiene justicia. Así que no esté amparándose bajo la gracia para hacer pequeños detallitos, pequeños pecadillos, pequeñas mentiritas, pequeña doctrina falsa, porque usted dice la gracia de Dios, pero Él es justo. Y Él no deja de ser justo. Si Él tiene la gracia y por la gracia usted piensa que puede hacer cositas, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios perfecto. Así que vamos a empezar ahora
Y recuérdese que el tema es así, y estamos hablando del Dios de la Biblia. ¿Cuál es el Dios de la Biblia? Él es un Dios perfecto y quiere que usted sea perfecto también. Usted no puede rebajar a Dios para que sea a la altura suya y estamos de tú a tú. No, usted tiene que subir a la altura de Él. Por eso Jesús dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Algunas denominaciones han bajado a Dios y le ponen muchos atributos, pero le quitan otros. Dice la Biblia, ese Dios justo, ese Dios perfecto, ese Dios de la Biblia, dice, Dios a quien ama castiga. Algunas denominaciones están diciendo que Dios no castiga. Algunos hasta dijeron, ya no existe el infierno, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es esta, ¿todas las denominaciones tienen el mismo Dios? La respuesta la vamos a ver en la Biblia. Yo podría decirle ahora, sí, no, yo creo, quizá, tal vez. No. Vamos a ver en la Biblia si todas las denominaciones tienen el mismo Dios. Si una denominación no tiene el mismo Dios, ese Dios no te lleva al cielo, querido amigo. Y ese es el punto. Tenemos un grupo que hace milagros. Este grupo no los hace. Entonces, los milagros, ¿quién dio la potestad, los dones para que hayan milagros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio a ellos para que hagan milagros, pero este grupo no hace milagros. Entonces, ¿tendrán estos dos grupos el mismo Dios? Esa es la pregunta. Y vamos a verlo en la Biblia. Así que, hermano mío, otra vez la pregunta, ¿todas las denominaciones tienen el mismo Dios? Yo quisiera profundizar más, ya no hablar de las denominaciones. Tu denominación, yo no sé cuál tienes, ¿tu denominación tiene verdadero Dios? Esa sería la pregunta. Pero de ahí surge otra. Cuando hablamos de una denominación, esa denominación tiene grupos en este país. Ahorita estamos hablando que en América, Sudamérica, Centroamérica, una denominación tiene iglesias en todos esos continentes. También tiene algunas iglesias en Europa. Muy bien. Es una sola denominación con grupos en diferentes países. ¿De qué estamos hablando? Esa denominación tiene el verdadero Dios, y aún así quiero profundizar un poco más y todas estas respuestas las vamos a ver ahorita. Una iglesia local, escuchen, una iglesia local, sea la que sea, y sea de la denominación que sea, todos en ese grupo y esa iglesia tienen el mismo Dios. Esa es la pregunta. Si tuvieran el mismo Dios, ¿por qué unos actúan de una manera y otros actúan de otra manera? Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes. La actitud de la persona, las acciones de las personas determinan si tienen al Dios bíblico, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. ¿Cómo se comporta la gente? ¿Qué actitudes tiene? ¿Qué acciones hace? Eso determina qué clase de Dios tiene esa persona. Y lo voy a ampliar un poco más, pero entonces vamos a ir aquí. Todos los seres humanos, ahora lo estoy haciendo de manera personal, todos los seres humanos tenemos un Dios. Todos. Quiero que sepa que hay gente en la selva, aborígenes, gente que no tiene mucha civilización, todavía sigue en las selvas, todavía sigue sin ropa, cazando animales, etcétera, en la selva, y ellos tienen un Dios también. Y por eso surge la pregunta, ¿todos tenemos el mismo Dios? Todos los seres humanos tenemos un Dios. Pero desde ya, mirando las Escrituras, podemos decir que no es el mismo Dios. Es diferente. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Es el único que no fue creado por algo o por alguien. Porque si hay muchos dioses, cada religión, fíjese, le voy a decir esto. Hay religiones, hay denominaciones, hay movimientos
y hay sectas, porque ahora ya no le llaman denominaciones, ahora le llaman movimientos. Sí, es que fíjese que el movimiento fulano, el movimiento mangano, y bueno, se está moviendo la gente en movimientos, y no sé, habría que... Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tienen ellos, este movimiento, el mismo Dios, que esta denominación, que esta religión, que esta secta? Se fija que hay muchos grupos, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Tienen ellos el mismo Dios de la Biblia? No es el que tú te imaginas, no es el que tú te creaste, no, es el Dios de la Biblia, porque todos tienen un mismo Dios que se formaron ellos y lo crearon a su antojo, a su necesidad, a sus experiencias, y tienen un Dios. Todos tienen un Dios. ¿Pero es el Dios de la Biblia? Esta es la pregunta. Hemos leído el versículo que Dios es santo, 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 santo. Y ese es el Dios de la Biblia. Es perfecto. Jesús dijo, sed santos como veis que yo soy santo. Ese es el Dios de la Biblia. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Usted tiene un Dios imperfecto? Uno que es todo amor y no castiga y no corrige y no instruye, etc. Bueno, vamos a verlo. Yo quiero llevarlo entonces a Mateo capítulo 7. Vamos a leer del 21 al 23. Y le voy a dar tiempo a que lo busque para que así nadie pueda decir, el pastor dice. Yo no digo nada, yo solo leo la Biblia y yo solo estoy tratando de buscar al Dios de la Biblia. Mateo, capítulo 7, 21 dice, y vamos a entenderlo porque este versículo se ha predicado en todas las denominaciones y en las sectas también, pero no se le ha dado el verdadero enfoque que esto tiene. Miren lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todas las denominaciones, todo el mundo le dice a él Señor. ¿Pero quién él? ¿Será el mismo que dice la Biblia? Sigamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Es una palabra muy fuerte. Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese va a ser el primer enfoque, luego vamos a seguir a lo demás, pero lo vamos a leer porque vamos a comparar el otro versículo con este versículo. Sigue diciendo en el 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En el nombre de quién? Jesús está diciendo que en el nombre de Él muchos han hecho estas cosas. Dice, en tu nombre profetizaron, echaron fuera demonios y muchos milagros. Aquí hay tres grupos. Sigamos lo que Él dice en el 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a empezar. Una de las cosas que podemos ver en este versículo, él dice que para entrar al cielo, y no todos lo van a hacer, para entrar al cielo se necesita hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él habla ahí de mi Padre, de nuestro Padre también, es nuestro Padre celeste, celestial, perfecto, santo. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y ese Padre dice aquí, fíjese, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿De cuál Padre? El perfecto. El Padre perfecto. Sed pues perfectos, usted tiene que serlo como Él lo es, y Él dice que nadie puede llegar a Él si no hace la voluntad de Él, del Padre Celestial.
Pero ahora tenemos un problema aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todas las denominaciones hacen la voluntad de Dios. Yo puedo darle algunas referencias, ejemplos o ilustraciones si usted quiere. Este grupo danza y este grupo no danza. ¿Quién de los dos grupos está haciendo la voluntad de Dios? Ese es el punto. Si este grupo hace la voluntad de Dios, entonces este grupo no tiene a Dios. Pero Dios habla de Jesús, será otro. ¿Sabe de qué Jesús está hablando este grupo? De aquel que le va a decir, no te conozco. No sé si me está entendiendo o me explico mejor. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Mire, este grupo habla lenguas y este grupo no habla lenguas. ¿Quién da los dones el don de lenguas, por ejemplo? ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia que la Biblia le da dones según el Espíritu Santo quiere. O sea que usted no puede llegar como cuando va a la tienda y dice, esto me gusta, y lo echa a su carrito. Esto también, este don me gusta, quiero dar lenguas. Este también, el de sanidad. Usted no puede hacer eso porque quien lo reparte es el Espíritu Santo. Volvamos a lo mismo. Este tiene el don de lenguas y este no lo tiene. Entonces el Espíritu Santo le dio a ellos don de lenguas y a este grupo no le dio. Pobrecitos. El Espíritu Santo no está aquí. Esto sí. Entonces, ¿cuál de los dos tiene el verdadero Dios? ¿Es la voluntad de Dios que usted hable lenguas? Y estoy seguro que en este momento se van a parar muchas gentes y van a decir, sí. Ok. Vamos a ver si Dios lo que quiere es que usted ande hablando lenguas o que usted venga en santidad, en adoración y en obediencia. Yo conozco gente que habla lenguas aquí, pero entre la semana también habla otras lenguas allá, de insulto, de chistes, etc. Entonces habla dos tipos de lenguas. ¿Es la voluntad de Dios que usted hable lenguas? ¿Es la voluntad de Dios que usted no hable lenguas? Vamos a verlo aquí. Sigamos. Entonces, lo único que estoy haciendo ahorita es abrir la brecha para saber si todas las denominaciones tienen el mismo Dios. El Dios bíblico, el Dios perfecto, el Dios santo, el Dios que no le puede quitar un atributo, sino que Él está lleno de atributos, porque Él es santo, porque Él es eterno, porque Él es perfecto. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Unos se tiran al suelo y andan ahí. Y yo me pregunto, ¿es esa la voluntad de Dios? Para empezar yo también a tirarme al suelo, porque imagínate, yo quiero hacer la voluntad de Dios, claro que sí. Entonces, ¿tenemos al verdadero Dios o no? Vamos a enterarnos ahora. Muy bien. En estos versículos, ahora sí vamos a hablar de ambos, de hacer la voluntad de Dios, pero de los otros versículos, cuando vienen estas gentes y dice, en tu nombre hicimos esto, aquello, etc. Miremos ahora. Si quieren lo leemos de nuevo, para estar seguros. Miren. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Fíjese bien, hay tres grupos de personas aquí que hacen cosas, alguien dijo por ahí, sobrenaturales. La primera cosa es profetizaron, o sea, dijeron cosas del futuro que van a ocurrir para que usted se prepare. Prepárese, hermano, porque viene un tsunami. Prepárese, hermano, porque viene un terremoto. Prepárese, hermano. Pero entonces ellos profetizan de todo, pero lo que no han profetizado todavía es prepárese, hermano, porque Cristo viene pronto. Y esa profecía no la han dicho todavía. Sigamos. Entonces ellos profetizan otras cosas, pero está bien. Entonces, los primeros son los que profetizaron, los segundos son los que echaron fuera demonios, y los terceros los que hicieron milagros. Tres grupos de personas que hicieron algo sobrenatural.
para hacer lo que dice estos tres grupos, para profetizar, para echar fuera demonios y para hacer milagros, se necesita que usted tenga un nivel espiritual muy alto. Imagínese usted que usted llega un día y está una persona endemoniada y usted dice, en el nombre de Jesús te digo que vayas fuera. Y el demonio se sale de ese cuerpo y se va. Hay una evidencia en la Biblia, y no lo voy a decir ahora, solo se los cuento así rápido, de unos hombres que vinieron a tratar de sacar demonios como lo hacían los discípulos, los apóstoles. Y ellos trataron, y el demonio se salió del endemoniado, se metió en ellos, hizo que ellos se golpearan y los dejó bien golpeados, bien apaleados, y de ahí los dejó ahí. ¿Qué significa eso? ¿Que estaban preparados ellos para eso? No estaban. Hay muchas cosas aquí entonces, pero el punto entonces es, cuando ellos le digan, en tu nombre echamos fuera demonios, milagros, etc., Él les va a decir, no te conozco. Hace poco estábamos hablando de un personaje que ha pasado toda su vida haciendo milagros. Yo estaba mirando, primeramente tenemos que mirar si esta persona tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que una persona tiene el Espíritu Santo? Porque en esa persona, fíjese, amor, gozo, tiene el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, mansedumbre, templanza y todo eso, tiene dominio propio. ¿Qué significa? Que él tiene el dominio absoluto de sus emociones. Ok. Pero cuando usted mira que esta persona hizo un milagro aquí, pero en su casa se enojó, yo me pregunto, ¿tendrá el Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo no se ve ahí porque es arrogante, porque es mentiroso, porque etc. Entonces, ¿tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo es que pudo hacer esto? ¿Cómo es que tiene el Espíritu Santo para echar fuera un demonio? ¿Cómo es que tiene el Espíritu Santo y tiene ese don de poder hacer un milagro o de poder profetizar el futuro de lo que va a pasar? ¿Cómo es eso? Mi hermano, si Jesús dice que no le conoce, esa persona no tiene el Espíritu Santo, y si está haciendo milagros, la primera pregunta que viene aquí sería, esta clase de personas, fíjese, vamos a analizar bien esta situación. Viene una persona, ya sea que profetizó, hizo milagros o echó fuera demonios. Viene esta persona y Jesús le dice, no te conozco. Jesús no conoce a esta persona. ¿Quién es el que anda haciendo milagros? Es posible que sea un ministro que está ministrando y está echando fuera demonios, está haciendo milagros. Muy bien. Entonces, este ministro dice, la primera cosa que él dice es, en el nombre de Jesús, echa fuera al demonio, o hace el milagro que sea. Y cuando viene a Jesús, Jesús le dice, no te conozco. Pero cuando él dijo, en el nombre de Jesús, yo declaro, yo decreto, y que te sanes, y que esto, y que el otro, y dice, en el nombre de Jesús, ¿de qué Jesús? ¿En el nombre de qué Jesús? Porque el verdadero Jesús, en este momento le dice, no te conozco. ¿Notaron eso? Pero él dijo que era en el nombre de Jesús. ¿De qué Jesús? Aquí estamos mirando que anda un Jesús por allá y es falso. ¿Me está entendiendo? Muy bien. Jesús no reconoce a este ministro que en el nombre de Jesús hizo X. Profetizó, imagínate, hasta conoce el futuro. Pero Jesús le dice, yo no te conozco. Entonces, ¿quién te dijo a ti el futuro? ¿Qué Jesús es ese? El poder de quién tenía ese para hacer ese milagro, el poder de quién tenía ese para conocer el futuro, el poder de quién tenía esa persona para poder echar fuera a un demonio. Jesús le dice que no, yo no fui, yo no te conozco. No reconoce al que ejecutó el milagro, ni conoce el milagro, ni conoce al que recibió el milagro. ¿Se entiende? Aquí ya estamos enfrentando un problema aquí.
Jesús no conoce al que hizo el milagro. Entonces, ese milagro, ¿quién lo hizo? Solo hay dos entidades: Dios santo, perfecto, y Satanás. Jesús ya dijo que él no fue. Entonces, ¿quién fue? Pero el milagro, hermano, pero es que yo lo vi. No, pues el milagro sí ocurrió. No, de que ocurrió, ocurrió. Y van a ocurrir otros más, porque la Biblia dice que estamos esperando hombres que van a hacer llover fuego del cielo, como cuando Dios hizo llover fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Van a haber hombres que hacen eso también. ¡Wow! Pero cuando ese hombre haga llover fuego, y dice la Biblia que va a engañar aún a los escogidos. Por eso estoy hablando yo esto hoy ahora a usted, para que usted no se deje engañar. Pastores que hacen milagros, sí los hacen, ¿y qué? Los milagros no te llevan al cielo. El que te lleva al cielo es ese Señor que Él te dice: sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Tú puedes hacer todos los milagros que quieras, pero cuando tú vengas, Él te va a decir: no te conozco. ¿Te salvan los milagros? No. ¿Te salva recibir milagros? No. Pero los hicieron en el nombre de Jesús. ¿Cuál Jesús? Jesús te acaba de decir ahorita: no te conozco. Ese milagro que hizo, yo no lo hice. Estamos enfrentando un problema ahora. Y les voy a decir de varios problemas que hay aquí. ¿Por qué Jesús no reconoce a estos ministros? Porque no hicieron la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va al cielo. Jesús a estos ministros no los conoce. Si no los conoce, es obvio, es entendible, está claro que no los va a llevar al cielo. ¿Ok? Y hay mucha gente por allá creyéndose de todo. Y mira los milagros, y mira, muchos de ellos son falsos, querido hermano. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto yo? Porque el Dios que yo conozco dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero aquí le enseñan y le dicen: Dios te ama tanto, Dios te quiere tanto. Acuérdate que Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y es un Dios tan amoroso que ya no tiene justicia, que ya no es santo, que aunque peques poquito a Él no le importa, porque Él tampoco es santo. El Dios que tiene esa persona no es tan santo. Le da derecho a esta persona a que cometa ciertos pecaditos, porque Él tampoco es santo, como la corrupción que hay en nuestros países. Estamos enfrentando ahora un problema. Le explico ese problema, porque ese problema lo he enfrentado yo. Este ministro que vino delante de Jesús: en tu nombre yo hice milagros, etc. Jesús le dice: no te conozco. ¿Cuánta gente hay siguiendo a este tipo de ministros que hacen milagros, que hacen profecías y que echan fuera demonios? Hay así, mire, montones de gente siguiendo a estos ministros. Y Jesús no conoce a los ministros, menos al que viene detrás del ministro. Menos. Ahora le explico del problema que le dije. Estaba yo con un grupo de gente. Le voy a buscar el versículo de una vez. Estaba yo con un grupo de gente y les estaba explicando yo que si Dios no conoce al ministro, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea de todo, sea pastora, sea hay mujeres profetas, sea lo que sea. Si Cristo no le conoce al ministro, tampoco conoce al que viene detrás del ministro. ¿Pero cómo es eso, pastor? Bueno, la Biblia dice
que Dios no conoce a esta gente y les va a decir, no te conozco. Muy bien. En este grupo de gente que yo estaba y les decía yo, mira hermano, porque mi intención no es ni ganarme like, ni hacer amigos, ni nada. La intención es de que conozcan al verdadero Dios santo, perfecto, eterno, el Dios de la Biblia. Esa es la única intención. Y yo le digo, mira mi hermano, si tú estás detrás, bajo la tutela, bajo la enseñanza de un pastor que no tiene la sana doctrina, de un pastor que su conducta no llena los requisitos de pastor, y uno de los requisitos de pastor es que sea irreprensible. No hay manera de reprenderlo porque esta persona es alineada. Pero este pastor no llena los requisitos, es enojón, es mentiroso, etc. Y de paso su doctrina está mal, y de paso te enseña que Dios es todo amor y que todo bien, todo chévere. Ok, entonces yo le explicaba a esta gente, le digo yo, ese señor Dios no lo llamó porque Dios no llama a ese tipo de personas arrogantes, abusivos, groseros. ¿Saben qué me dijo la gente? Pastor, usted está mal. La salvación es personal. ¿Es cierto? ¿Cuántos de ustedes creen que es cierto? Es cierto. La salvación es personal. Pero esta persona que no tiene el Espíritu Santo, porque si tuviera el Espíritu Santo le puede dar discernimiento y puede discernir que yo no estoy hablando de la salvación personal, yo estoy hablando de un llamado. Todos los que estamos aquí podemos ser salvos y es personal. ¿Sabe qué no es personal? Cuando todos, incluyéndome yo, somos salvos. Pero de ese montón, de ese grupo que somos gente salva, Dios te dice, hey, ven para acá. Y Dios te llamó y te puso sobre tus hombros una responsabilidad, y tú ahora eres responsable de cada oveja. Tú ahora eres responsable de la novia de Cristo. Él se va a casar con ella. Cristo viene y van a ocurrir las bodas del Cordero, porque Cristo se casa con la iglesia. La iglesia es la novia. Y Cristo te dijo, te encargo a mi novia en lo que yo voy allá a preparar un terreno para ti. Y Él se fue y dejó a su novia. Y cuando esa novia está aquí, puso eso. Cuando Él venga, si esa novia no está ataviada, no está limpia, etc., esa responsabilidad es sobre el pastor. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando de tu llamado. Y cuando yo le digo a esta gente, escuche bien, le digo yo, tú no puedes seguir a un pastor corrupto. Pastor, usted no entiende que la salvación, si te fijas que yo estoy hablando del llamado, no estoy hablando de... Entonces ella me dice, mire pastor, entienda usted siendo pastor no está entendiendo. Mire, ese pastor, si se porta bien, Dios lo va a bendecir. Si se porta mal, Dios lo va a castigar. Ese es problema de él, no mío. Yo sigo en la iglesia, santico, todo, muy bien. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Ha leído usted eso? El pastor se va a ir al infierno. ¿Verdad que sí? Porque no es buen pastor, es corrupto, es enojón. Dice la Biblia que los enojones, los pleitistas, etc. Dice Gálatas 5 que dice, no heredarán el reino de los cielos. Si no heredan el reino de los cielos, pues heredarán el infierno. Ok, está bien. Ese pastor va a ir al infierno. Porque tiene una doctrina equivocada. ¿Sabe lo que significa doctrina equivocada? Doctrina equivocada no te lleva al cielo. Ni él va a ir al cielo, y todo el que atienda a esa doctrina no va a ir al cielo. Y vamos a verlo ahora con versículos. Pero ahora, fíjate bien. Si él va al infierno, yo no, porque pues ese es el problema de él, el personal. La gente dice eso. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo lo he puesto así. Si yo manejo el autobús y usted viene dentro de mi carro, de mi autobús, y yo me choco, usted se choca conmigo. La gente no lo entiende, es una ilustración que a quién le importa. Ok, vamos a ir a la Biblia y tú vas a ver que si tú estás detrás de un pastor y a ese pastor o ese ministro, Dios le va a decir, no te conozco, tampoco te conoce a ti, porque tú vienes con esas enseñanzas también. Te lo demuestro. Vamos a leer ahí. Sigamos aquí.
¿Están ahí? Vamos a leer desde el 9, solo para analizar, porque el verdadero versículo al que me quiero enfocar es el 14, pero vamos a leer del 9 para no salirnos del contexto. Sigamos ahí. Dice así, Mateo capítulo 15, leemos del 9 al 14. El enfoque central de esta lectura es el versículo 14. ¿Estamos claros? Muy bien, dice así. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús estaba hablándole a un grupo de gente y les estaba diciendo que hay gente que tiene como doctrina mandamientos de hombres. Muy bien, sigamos. Llamando así a la multitud les dijo, oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale, no lo que entra. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, oiga lo que los discípulos dicen. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hay gente ofendida en este momento por esta palabra. Yo lo sé. 13. Pero respondiendo él, ¿quién es él? Jesús. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, si hay lugares donde esa persona no es de Cristo, porque Cristo le va a decir, no te conozco, ¿qué dice aquí? Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. ¿Qué significa desarraigada? Arrancada. Si mire, se arranca aquí y se echa al horno de fuego. Sigamos en el 14, porque esa gente que le estoy explicando, que me dijo a mí que esto es personal y que no quiere entender que si está bajo la instrucción y doctrina de un falso pastor, va a ir al infierno también. Y él me dice, no, porque el pastor si hace algo malo es cosa de él y Dios lo va a castigar, pero yo no. Ok, sigamos. Ahora es el 14, este es el versículo que quiero que entendamos. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Este pastor es ciego porque no mira su actitud, que no tiene nada que ver con la actitud de un verdadero pastor. Arrogante, mentiroso, una cosa que se da mucho en los pastores es la vanidad, el orgullo y también detrás del dinero, etc. Y entonces no es un pastor llamado por el Señor Jesús. Cuando las personas vienen, él está ciego, no puede ver que su doctrina no es la correcta, él está ciego. Las mujeres pastoras, por ejemplo, están tan ciegas que ellas no saben que la Biblia dice y no las respalda como pastoras porque no existe. Ellas mismas no se dan cuenta de la doctrina, ellas mismas no entienden la Biblia, no se dan cuenta, están ciegas. Y toda la gente que viene detrás de este ciego o ciega, que dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Conoce usted gente así? Ahora tenemos que averiguar si los que hablan lenguas y los que no hablan, a cuál grupo pertenece usted. Y quién tiene, como dijimos en el principio, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Mire, sigamos con esta ilustración de este versículo. Le voy a decir algo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Así que si tú estás en una iglesia donde el pastor ni tiene los requisitos llenos, como dice la Biblia, ¿cuáles son los requisitos del pastor? Que tenga a sus hijos en su oración, porque si no puede dominar a sus hijos, tampoco podrá guiar a la iglesia, que tenga una sola mujer, que sea irreprensible, no avaro, no codicioso, no, etcétera. Todo eso dice la Biblia acerca de un pastor. Y yo conozco tantos que son codiciosos, que sí son ávaros, y que son orgullosos, que son vanidosos, y que ellos imponen autoridad sobre la iglesia y los obligan a que hagan algo. Y Jesús le dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, ustedes ponen cargas sobre ellos que ustedes no quieren llevar. Hay gente que dice, tienes que cocinar. ¿Por qué no cocina él? Ve a cocinar tú, tienes que dar el ejemplo, eres el pastor.
Si hubiera en este momento algún pastor que me esté oyendo, te voy a decir, si tú eres pastor o tú dices, yo quiero ser pastor, bueno, tú no puedes ser pastor porque el Señor no te llamó. Pero es que yo quiero, no, yo también quiero ser Superman. ¿Están conmigo? No. El pastorado no es algo que yo quiero, el pastorado es algo que Dios te llamó, y cuando Dios te llamó, Dios te respaldó, y cuando Dios te respaldó, Dios se glorifica en todo esto, y tú enseñas la sana doctrina, y los que están allá siguen a Cristo. ¿Por qué? Porque no siguen al pastor, siguen a Cristo. El Dios santo, el Dios perfecto, el Dios eterno, el Dios que está ahí para ti, el Dios que te dio la vida eterna, que puso tu nombre inscrito en el libro de la vida, ese es el Dios que tú sigues. Pero todavía hay otro problema aquí. Si Dios no conoce a los que hacen milagros, yo me hago la pregunta, ¿cuándo? Aquí habla plural. ¿Qué significa? Milagros. Dice, se levantarán. Vamos a leer el versículo para estar seguro porque no quiero especular. Dice, muchos, acuérdense que la palabra muchos, ¿qué significa? Que ya no es uno. Singular perdió el sentido aquí. ¿Por qué? Porque ya no es singular, ahora es plural. ¿Qué significa? Muchos me dirán. Entonces, hay muchos ministros realizando milagros. ¿Ok? Muchos. Entonces, como hay muchos, yo le voy a decir a este, ¿cuántos milagros hiciste tú? No, pues 5. ¿Ok? ¿Tú cuántos? 20. Pero el otro tiene como 80 porque se ha pasado noches de gloria, noches de sanidad, noches de un montón de noches milagrosas, etc. ¿Cuántos milagros has hecho tú? Como 80, hermano. Okay. ¿Y dónde están esas 80 personas? 80 milagros significa 80 personas, que son las personas que recibieron ese milagro. ¿Dónde están esas 80 personas? Porque si Dios no conoce a este que hizo los 80 milagros, esas 80 personas son las que vienen detrás de él, siguiendo a este ciego y los dos ciegos. ¿Y sabe por qué digo yo que las personas son ciegas cuando siguen a otro ciego? Y cuando yo les estoy contando de este grupo que me dijo, usted me entiende, pastor, eso es persona. Si él hace mal, si hace bien, pero nosotros, pues quítenlo de pastor entonces. Pero están contentos con eso. Al cabo Dios se va a encargar de eso. Mírale aquí. Pero te está dando las enseñanzas, pero te está dando el mal ejemplo, te está dando mal testimonio y tú todavía sigues ahí. Le decía yo a una persona, tú no puedes estar en esa iglesia porque su doctrina no es buena y el pastor no fue llamado por Cristo. Y me abrió los ojos. No nos hablamos ya por el tal consejo que yo le di. Pero yo me estoy basando en las escrituras, que si un ciego guía a otro ciego, yo estoy tratando de que él, pues, ¿verdad?, ya no siga al ciego, sino que abra los ojos y tenga la sana doctrina. Esa es otra de las respuestas que me han dado. Me diste este personaje, hermano, yo no me puedo ir de la iglesia. Si este pastor no fue llamado por Cristo y no llena los requisitos y no es un hombre lleno del Espíritu Santo y no es un hombre que toma en serio su responsabilidad porque esas almas están sobre sus hombros y tiene que responder por esas almas, él no es pastor, Dios no lo llamó. Si él no es pastor, todos los que lo siguen no son iglesia, porque él es ciego y todo ese montón de gente están ciegos. Pastor, nos está insultando. No, eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Le voy a explicar. Cuando una persona no ha sido llamada por Dios y no es pastor, todos los demás no son iglesia. Y así como se le va a decir al líder, al que trae, Moisés venía con 2 millones de personas y si Dios no respalda a Moisés, tampoco. ¿Por qué? Porque Moisés era el intercesor entre ese pueblo y Dios, Señor, no tenemos agua, y venía Dios y respondía en base a ese líder que venía aquí y decía, bueno, entonces vete para allá y toca la roca y va a salir agua. Pero si Moisés fuera corrupto y no tiene un Dios, que el Dios de arriba no responde, el Dios de arriba le dice, no te conozco, esa gente se muere ahí.
No hubiera habido peña, no hubiera habido agua, no hubiera habido respaldo de Dios, porque si el Señor no respalda al que va liderando al pueblo, tampoco respalda a los que vienen atrás. La gente no quiere entender eso. Y le digo yo, hijo, mira, la doctrina no está bien. A la luz de la palabra, miremos aquí, él no llena los requisitos como pastor. Si Dios lo hubiera llamado, él estaría bien alineadito, cumpliendo los requisitos y fuera el pastor que Dios quiere. Que cuide las ovejas, que instruya a las ovejas. Acuérdate que esas ovejas son la novia de Cristo y Cristo se va a casar con ella. Tú tienes que cuidar a esa novia, pero que no se lastime ni se manche sus vestiduras, porque es la novia de Cristo. Él viene por su novia, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Yo estaba leyendo bien ese versículo y estaba diciendo que la vestidura de la novia tiene que ser, así miren, bien planchado, que no tenga una arruga así, de eso se refiere. ¿Qué significa una arruga? Significa un defecto. Y Jesús viene por esa iglesia, Jesús viene por esa novia, y tú eres el encargado de cuidar esa novia, pero cuando tú eres un ministro que ni siquiera te importa, tú no eres ministro de Dios. Y me dice esta persona, mire, dice, yo entiendo todo lo que usted dice, pero yo no me puedo ir de la iglesia. Que no es iglesia, ¿no entiendes? No, pastor, el que no entiende es usted. Mire, yo ya soy diácono. Yo sirvo al Señor. ¿Cuál Señor? Si el Señor aquí está diciendo, no te conozco, no conoce a tu pastor, menos te conoce a ti. ¿Cuál iglesia? No, pastor, es que usted no entiende. Mire, fíjese que ya soy pastor y estoy preparándome un poco más porque yo voy a ser el copastor. ¿De qué? Pues de la iglesia. Que no es iglesia, ¿no estás entendiendo? Porque si él no es pastor, esa no es iglesia. Pero él no se quiere salir de ahí porque ya ha subido escalones, que el pastor lo engañó y le dijo, tú vas a ser diácono. Y él ya que, soy diácono del Señor. No, es diácono de él, no es del Señor, porque si fuera diácono del Señor, tuviera los mismos atributos que tiene un diácono. ¿Cuáles son estos? ¿Qué dice la Biblia? Cuando llamaron a Esteban, ¿qué tenía que hacer? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Si estuviera lleno del Espíritu Santo, no estaría tan ciego como el pastor. Un ciego guía a otro ciego y los dos están ciegos. Si estuviera lleno del Espíritu Santo no estaría ciego, porque el Espíritu Santo lo que hace es abrirte los ojos y mirar y llevarte al Cristo de la Biblia. Ok. Entonces, solo voy a terminar, voy a ir a otros versículos, pero no sé quién me lleva el tiempo ahí. Escuchen, si yo soy pastor, oiga bien, ¿ustedes creen que yo soy pastor? Busquen en la Biblia ahí, si no estoy llenando un requisito, tráiganlo, ¿verdad? Muy bien, pero no estoy hablando de mí, la gente, estoy seguro que, ay, se compara, ay, se cree santo. No, mejor no hablemos de eso. Pero digamos, viene un pastor, no yo. Ahí después miramos si viene un pastor que dice que es pastor, ¿verdad? Muy bien. Y este pastor, o mejor sí, porque si no, alguien puede tomárselo personal. Mejor yo, aunque me untan, aunque me digan, etc. Va a decir muchas, si te portas bien, la gente habla mal, si te portas mal, la gente habla. Pongámoslo como yo mejor. Si yo soy el pastor, sí soy el pastor. Y yo vengo, hermanos, mire que, verá, ya tengo yo algunos añitos aquí, tengo que ir a unas vacaciones, ¿cómo ven? Sí, claro, no, hermano, usted se lo merece, porque la gente idolatra a los pastores. Ay, mi pastor, ay. No, es tu Cristo, el pastor aquí es como cualquier persona. Y yo me voy de vacaciones. Ya estando por allá le digo, ¿saben qué? Voy a quedar otras par de semanitas más. Ok. Y yo estoy en Hawái, así, mira, con mi traje de baño, mi coco y todo. Y ahí, ok. Cuando yo, oye, casi 2
meses me aventé de vacación, casi 3. Ok, y yo regreso. Fíjate bien lo que estoy tratando de ilustrar. Cuando yo regreso, el hermano que yo dejé encargado me dice, pastor, ¿cómo le fue? No, ya toda la historia, ¿no? Y luego él me dice, fíjese que el hermanito fulano ya tiene un mes que no viene. Ah, no, ahorita. Y yo voy a agarro, ¿verdad? Mi Biblia, que es típico, que no la he leído ni sé los requisitos del pastor, pero llevo mi Biblia, ¿verdad? Y voy con el hermanito y le digo, hola hermanito, ¿cómo estás? Mira hermano, yo te vengo a visitar porque me comentaron que tú tienes un mes que ya no vas a la iglesia. Y este hermanito se me queda ahí. Usted no ha ido 2 y yo ni le digo nada. Porque yo me la pasé vacacionando con dinero de la iglesia. A mí no me han importado las ovejas. ¿Sí me entiende? ¿Qué clase de pastor es ese? ¿Usted cree que cuando yo me presente en la presencia del Señor no me va a decir exactamente como le dijo a estos que hacen milagros, que hacen todo? ¿No cree usted que le va a decir así? No te conozco. Te encargué a mi novia y tú vacacionando allá. ¿Qué es eso? Porque el que tiene un llamado ya no está listo para el mundo, porque el mundo, él renunció al mundo y ahora su enfoque es Cristo, la iglesia. Por eso es pastor. Si no quieres ser pastor, no seas. Renuncia también. Tú no puedes hacer eso. Escuche bien, ¿cuál es el punto de esta, o la moraleja de esto que yo estoy hablando ahora? El punto exacto de lo que estoy diciendo es, todo pastor tiene que dar ejemplo a las ovejas de lo que debe de hacer. ¿Con qué moral yo voy a decirle, oye, tienes un mes que no vas a la iglesia? Y él me dice, tú tienes 2 y yo ni digo nada. ¿Con qué moral yo le digo a usted, haga esto y yo no lo hago? ¿Qué clase de pastores son esos? Cuando yo le digo, mira, han habido pastores que dicen, apasionate, la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que ser apasionados. Y cuando yo me bajo de aquí, pues, yo no me veo apasionado. Y cuando me voy a la casa empiezo en las redes sociales, las carnitas son muy buenas. Si tú vas a tal lugar, mire, ahí te venden, mire, un estofado, delicioso. Si no me casa probado, se van a reír ahorita cuando si alguien me mira, se va a reír. Porque no has visto, dice, el saltarín saltado, me digo yo de chiste, ¿no? Es una comida china en Ecuador. Pero no es saltarín saltado, es ya se me olvidó. La cosa es, imagínate que yo como ministro empiezo a exaltar, yo me imagino al apóstol Pablo, vayan a tal lugar ahí, las carnitas son buenas. ¿Alguna vez escucharon al apóstol Pablo diciendo eso? No, y los ministros de hoy están haciendo eso. Exaltan el perro, exaltan la comida, exaltan al gobernante, exaltan la política, exaltan todo, pero Cristo Santo no aparece ahí por ningún lado. ¿Con qué moral? Yo le voy a decir, usted tiene que estar apasionado leyendo la Biblia. Cuando ustedes se fijan por mis acciones que yo no leo la Biblia. Viene la pregunta otra vez. ¿Todas las denominaciones tendrán el mismo Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿Sabe por qué? Vamos a ir a otro versículo que nos va a meter más duda quizá, para que nosotros busquemos la verdad, y yo le voy a dar la verdad leyéndola aquí, no porque sale de mi boca ni de mi cerebro, no, lo voy a leer aquí y esa es la verdad. Miramos este versículo aquí. Vamos a ir a 1 Corintios 1:10. Y sigamos con la pregunta. ¿Todas las denominaciones tienen al mismo Jesús? Yo conozco personas que tienen como nombre Jesús. Se llaman así, Jesús. Yo conozco personas que se llaman Jesús, pero sus acciones son como las del diablo. Mejor le hubieran puesto diablo, porque va acorde a sus acciones. Hay uno por ahí que se llama Jesús y él dice que es cristiano, pero es un enemigo de Dios. ¿Sabe qué dijo ese Jesús? No voy a decir más, solo estamos hablando de Jesús, el Jesús de la Biblia y el Jesús falso. Y ese Jesús falso, ¿sabe qué dice? Que la Biblia no es absolutamente la palabra de Dios. Si alguien dice eso, es enemigo de Dios, es un blasfemo. Ok. También dice
que la Biblia no está bien escrita, porque el versículo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y luego dice: amarás a tu prójimo. Dice, no, ahí lo escribieron mal. Porque la Biblia tiene que decir así, según él. Imagínate que él quiere corregir la Biblia. Ese es un enemigo de Dios. Si tú hablas en contra de Dios, tú no, ni eres cristiano, ni le perteneces a Dios, sino que estás en contra de Dios, corrigiendo a Dios, porque quizá Dios, imagínate, te crees más sabio que a Dios, que su palabra. Este señor dijo que ese versículo tiene que estar escrito así: que yo me debo de amar todo lo posible, porque si yo no me sé amar, no puedo amar a mi prójimo. Porque yo me veo, mire, aquí, mire, y que soy guapo, pongo el espejo y mire, soy guapo, qué bonito soy yo. Entonces yo me amo de tal manera que puedo ver quién soy yo, y ahora también puedo ver, ¿verdad? Porque no se puede amar al que no se puede ver. Entonces, primero me tengo que amar yo, después tengo que amar al prójimo, y después a Dios. Una herejía total. Por eso estoy diciendo yo que algunos que se llaman Jesús deberían de llamarse diablo por sus acciones, porque se ponen en contra de Dios, y vaya usted a saber. Entonces, todas las denominaciones tienen el mismo Dios. Aquí ya estamos mirando que tal vez no. Sigamos, porque eso lo vamos a arreglar ahorita. Pero mire, ¿en qué nos basamos nosotros para hacer esta pregunta? Primera de Corintios 1:10 dice de la siguiente manera. Oiga lo que dice. El apóstol Pablo hablando: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese sí el bíblico, claro, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué significa en una misma mente? Que pensemos lo mismo. ¿Sabe qué me ha pasado a mí con esta gente? Que me han dicho a mí: pastor, es que usted no entiende las Sagradas Escrituras, ni siquiera está entendiendo lo que Dios dice. Dios nos hizo a todos nosotros diversos, ¿o no? A uno los hizo blancos, otros amarillos, otros medios oscuros, etcétera, unos altos, bajos, ¿verdad? Unos hablan mucho, otros hablan poco, y nos hizo diversos. ¿Cómo es que usted quiere que todos seamos lo mismo? ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Que Dios nos hizo diversos. Mire, ese es un malentendido de la gente, y quiero aclarar este punto también. Dios nos hizo a nosotros diversos. Yo no me parezco a la gente que vive en China, que vive en Japón, ¿verdad que no? Ni siquiera a los que viven en Mongolia. ¿Sí se fijan? Ni siquiera a los rusos, ¿no? Ni hablo como ellos, somos diversos. En eso pero ellos están diciendo que diversos en la creencia de Cristo. No, diversos en la fe no, porque solo hay una fe, un bautismo y un Dios. Ahí no hay diversidad. Si aquí dice que usted se debe de arrepentir, no hay diversidad para que este grupo diga que sí y este diga que no. Eso no existe. Diversidad hay, pero en otras cosas. Y sí nos hizo diversos. A usted le gusta las carnitas, a mí me gusta la carne asada, al otro le gusta el chaulafán, al otro le gusta, qué sé yo. Somos diversos en ese sentido, pero la palabra de Dios no es diversa. La palabra de Dios es una y Dios es uno. ¿Qué dice Deuteronomio? Y usted debe enseñarle a sus hijos en la mañana, en la tarde, en la tarde. ¿Qué dice? Dios es uno. Dios no es diverso. Nuestra fe no es diversa. Nosotros somos diversos. Cuando usted viene a cantar y a adorar, hay uno que: el Señor es mi rey, mi todo, y canta fuerte: el Señor es mi rey. Somos diversos, y sí, y en esa manera quizás sí, pero la palabra de Dios es única, la verdad de Dios es absoluta, y Dios es uno. Y cuando Él dice:
Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es perfecto y es único y es eterno y no hay más. La gente no entiende ni siquiera qué significa diversidad. Diversidad es que a ti te gusta ir a nadar y a mí me gusta el fútbol, digamos. Muy diverso. Pero la fe no es diversa, ni Dios tampoco, ni el Evangelio es diverso. Ahora, sigamos aquí. Está diciendo aquí, os ruego pues hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, no el Jesús que tienen allá afuera, no el Jesús falso, no el Jesús que hizo los milagros y que hizo la profecía y que hizo todo eso y que el verdadero Jesús le dice, no te conozco. No, ese no es Jesús, este es el verdadero Jesús. Y él dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Hey. Yo me pregunto si todos los que estamos aquí hablamos una misma cosa. Ya si nos detendríamos, los de allá, mire, hablarán la misma cosa, una misma cosa, y luego los de allá, ese es el punto. Quiero decirle que no. ¿Por qué digo yo que no? ¿Qué bases tengo yo para decir que no hablamos lo mismo? Mire, si usted no habla lo mismo que dice la Biblia, usted no está hablando del verdadero Dios. Usted está hablando en el nombre de Jesús y usted hace el milagro, pero cuando venga el verdadero Jesús te va a decir a ti, no te conozco. Pero en el nombre de Jesús, porque yo amaba a Jesús, bueno, ese era otro Jesús. Porque yo no lo conozco, yo no hice ese milagro y el que recibió el milagro menos lo conozco yo. ¿Cuántos milagros tienes tú? ¿Te conoce Dios? ¿Quién te los hizo? Sigamos. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, tenemos que hablar la misma cosa. Dice la Biblia, Dios es santo, es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Que tú no puedes crear a Dios. La gente se ha creado un Dios. Viene, se va al bosque, labra una madera y lo pone ahí y dice, ahora tú eres Dios. Ese Dios no es eterno. Ese Dios es de palo. Viene otro y dice, no, es que mi pastor. Bueno, ese tampoco es eterno. Porque el único eterno es Cristo. El único eterno es nuestro Padre Celestial. Él es eterno. Entonces, Dios es eterno. Tú no lo puedes crear ni en tu mente ni en tus acciones. Y le voy a terminar de decir algo. ¿Por qué sabemos que las denominaciones no tienen el mismo Dios? Número uno, por lo que dicen. Hay gente que, mire, le voy a dar una lista. Y si alguien me está viendo que no está aquí, pero que está en otro lado, y si me está viendo, está entendiendo que estoy hablando de él. Lo voy a mencionar los nombres de las religiones. Una cosa es religiones, otra cosa es de denominaciones, y otra cosa son sectas, y otra cosa son los movimientos, que de esos hay mucho movimiento ahora. Se han movido bastante los muchachos. Mire, cuando a usted no le gusta, aquí se va, hace un movimiento y sale el movimiento fulano, mangano, y ya. Y es de Cristo, según ellos. Según ellos. ¿Es así? No. ¿Por qué? Porque este movimiento ya no habla igual que el otro movimiento. Esta denominación no habla lo mismo que la otra denominación. Entonces, a alguien se le ocurrió una brillante idea, al Papa se le... ya dije que no iba a decir nombres. Pero este señor, ¿verdad? Se le ocurre la brillante idea de que todos debemos de ser uno. No que hablemos la misma cosa, como dijo Pablo, no. Él le cambia porque todos debemos de amarnos y de... Entonces, el ecumenismo lo que está tratando de hacer es... Se me iban a salir los nombres, pero no. Este grupo, y esta denominación, y este movimiento, y esta secta, seamos uno solo, vivamos juntos, ya no nos, ¿verdad? Porque ahorita, en este momento, cuando yo estoy hablando de este tema, estoy seguro que en este momento, si alguien me está viendo allá afuera, está diciendo, mire pastor, nosotros tenemos la verdad. Y se levanta el otro y dice, nosotros tenemos la verdad. Y todos se van a levantar diciendo la verdad. Hay un grupo por ahí que no cree en la Trinidad, ¿no?
Imagínate, ese no es el Dios de la Biblia. Y ellos afirman que si te leen aquí, y versículos fuera de contexto. ¿Sabe de qué estoy hablando? Ellos creen que su Jesús, el Dios, ellos dicen que tienen la verdad. Imagínate. Ellos dicen que Dios es uno y están usando Deuteronomio, el que yo acabo de citar, que Dios es uno. Entonces ellos lo sacan de contexto y ellos dicen, es Dios manifestándose de tres maneras. ¿Qué Dios es ese? Dios se aparece a ti y dice, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Esperen un ratito, esperen. Se cambió de ropa y ahora viene. Yo soy el Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Espérate. Ahora salió sin nada. Ya no trae ropa. Es que ahora soy Espíritu. Yo soy Espíritu Santo. O sea, es el mismo personaje manifestándose de tres maneras. Eso dicen ellos. ¿Tendrán ellos el mismo Dios bíblico? No. ¿Sí te fijan? Entonces, ¿cómo sabemos que no tienen el mismo Dios? Por lo que hablan. Le voy a dar una lista de lo que hablan. Y ahí pues cada uno va a agarrar su parte. Fíjense, hay un grupo que ellos se centran en los dones del Espíritu Santo. Jesús está un poquito aladito ahí nomás, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo y los dones que empoderan y el Espíritu Santo. Entonces el Dios de ellos es el Espíritu Santo. La Biblia dice otra cosa, sobre toda rodilla, toda potestad dada en los cielos, en la tierra, se le dio a Jesús. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy muy contento, a él obedezcan. Muy bien. Entonces, este grupo se centró en el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Sigamos. Hay otro grupo que tiene danzas. Ellos danzan. Dios, cuando leímos el versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Es la voluntad de Dios que tú dances? Mire, la gente que danza tiene un problema por resolver. La gente que danza, si yo fuera un pastor, que estoy de acuerdo, ustedes dancen. Es más, yo las mando que dancen, ustedes no quieran. Les dije que hay unas iglesias que obligan a la gente. Eso no es bíblico. Veamos. Entonces, yo tengo hijos varones, pero no tengo hijas. Entonces, ¿cómo yo mando? Nunca he visto un varón danzando. Nunca. Y yo siempre he dicho que la mejor manera de enseñar es a través del ejemplo. Todo pastor que esté diciendo cosas y no da el ejemplo, no es pastor de Cristo. Cristo, todo lo que dijo, él dio el ejemplo. Si un pastor dice algo y no da el ejemplo, mi amigo, ese no es pastor llamado. Él dice que es pastor porque él lo dice. Y tú le crees. Ok, pero Cristo no lo llamó porque él no da el ejemplo. El pastor siempre tiene que dar el ejemplo. En un lugar donde danzan, si el pastor no está danzando, Dios no está ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque sabes una cosa. Ellos dicen que la danza es para adorar a Dios. Tu hija danza. Quizá tu esposa, si está joven, ya viejita, ya no la quiero, no se ve muy una viejita. Hacen la que solo jóvenes. Solo jóvenes, solo muchachas. Una que otra casada que esté joven todavía, la admitimos ahí, y solo ellos adoran. Entonces todos los demás, los esposos y los demás hijos varones y el pastor se van a ir al infierno porque no adoran. Tienen un Dios medio raro ellos. Ok, bueno, fíjense. Hablé de 2. 3. Otros, fíjese,
otra denominación, otro grupo, dice que ellos se concentran solamente en la siembra y la cosecha. Hay que sembrar para cosechar. Usted tiene que sembrar para que yo coseche. ¿No se fijó? Ok, ese es otro Dios. Ese es un Dios medio raro. Hay otros, 4. Les estoy diciendo 4. Otros, fíjese, yo he estado en esos lugares. Otros se concentran en la música. 2 horas de música. Y si usted se pasa de la hora, como ahorita que ya me estoy pasando de la hora, te bajan inmediatamente. Te ponen viene una persona, te pone un papelito aquí y te dice, hermano, ya es la hora, bájese ya. Porque la palabra molesta, pero usted puede pasar 2 horas, 3 horas cantando, cante y cante. Entonces, ¿qué significa? Que la música tiene más valor que la Biblia, la palabra de Dios. Ese es otro grupo. Cante y cante. ¿Sí? ¿Y sabe qué cantan? Nada que diga algo para tu Señor. Señor, yo te alabo. Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero ser sincero. Yo quiero ser, como tú dices, santo y perfecto. No, canciones de esas no. Si saben qué dice, ahorita me van a ver mi dancita que hago siempre. Recibe. Bueno, 2 horas de recibe, no sé qué recibieron, pero ese es un grupo que existe así. Se enfocaron en la música y la palabra no está ahí. Ok. ¿Esa es la voluntad de Dios? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. La voluntad de Dios es que tú estés ahí diciendo cosas que no, a Él no, ni le va ni le viene. Y hay canciones que nunca mencionan a Dios incluso. Esa es la voluntad de Dios. Más música que palabra. No sé. Sigamos aquí. Número 5, fíjese. Otro tienen idolatría. Idolatran imágenes, idolatran a hombres, idolatran objetos. ¿Sigan? La idolatría. Hay denominaciones que no es que pongan una imagen, pero idolatran al pastor, idolatran al cantante, idolatran a medio mundo, pero Dios se queda fuera. 6. Si alguien me está escuchando en este momento, yo tengo familia ahí, y es la razón por la que mi familia y yo sé que hay familia que me está escuchando en este momento, o me va a escuchar en este momento, y no tengo problema con eso, porque yo tengo mucha familia que cree lo que voy a decir. Ese no es el Dios verdadero. Y no me han dado a mí la oportunidad de explicarle quién es el Dios verdadero. Ellos dicen que Jesús y el diablo son hermanos. ¿Se fijó? ¿Tendrán ellos el verdadero Dios? Eso dice la Biblia, que Jesús y el diablo son hermanos. Y le puedo contar la historia porque ellos creen eso. No tengo el tiempo hoy, pero eso creen. ¿Tú crees que Jesús? Entonces, si Jesús y el diablo son hermanos, entonces el diablo es tu tío. ¿Sí o no? El hermano de mi papá es mi tío. ¿Vea que sí? Yo tengo un tío que yo quise mucho y es hermano de mi papá. Pero si Jesús y el diablo es tu tío. ¿Verdad? Hágale caso a su tío, mi hijo. Le tiene que hacerle caso a su tío. Así me enseñaron a mí. Imagínate. Gente tan perdida y tan perversa, que el Señor nos guarde. Fíjese, entonces, hay otro. Esta es una secta, porque hay movimientos, hay denominaciones y hay sectas. Esta es una secta que tienen un Dios tan bueno, que ese versículo lo quitaron de la Biblia. Dios a quien ama castiga. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque tú, si no te arrepientes, la Biblia dice, Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos quitaron todo eso porque tienen un Dios tan bueno, que hasta quitaron el infierno. No creen en el infierno. ¿Tendrán ellos el Dios verdadero, el Dios de la Biblia? No. Ahora, sigamos. Número 8. Este grupo es el que les acabo de mencionar, que dice que no existe la Trinidad. Entonces ellos tienen un Dios
que ratitos te dice yo soy el padre, en otro momento te dice yo soy el hijo, entonces te está mintiendo, porque bueno, o es el hijo o es el padre, ¿sí? Algo es, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de engañarnos a nosotros? Decir, ahorita yo soy el padre, se cambia de ropa y dice, ahorita yo soy el hijo, se quita toda la ropa y dice, no es que ahorita soy espíritu, por eso no traigo ropa. ¿Qué es eso? ¿Ese es el Dios de la Biblia? No. Entonces, sigamos. El 9. Otros dicen, fíjese, que el sábado es el único día. Si usted no guarda el sábado, usted no va a ir al cielo. Tiene que ser sábado, no domingo. Usted guarda el domingo, ya es un pagano, un hereje, un blasfemo, qué sé yo, porque usted es el domingo. No. Fíjese. Y hay otros, le voy a dar los últimos porque la lista es grande, y hay otra lista más grande, pero hoy solo voy a llegar aquí. Dice, hay otros, estos están más perdidos que quién sabe. ¿Sabe qué dijeron? Que el Espíritu Santo es mujer. Les decía al inicio yo de que hay una persona que dice que fue al cielo y que allá en el cielo vio que el Espíritu Santo es blue, es azul. Hermano, no quiero yo aburrirlo con esto, pero quiero ir al último versículo. Y este versículo nos va a llevar a lo que leímos en el principio. ¿Cómo leímos en el principio? En el principio leímos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es todo lo que debe de hacer el cristiano, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que es la voluntad de Dios? La Biblia nos lo explica. Danzar, tirarse, etcétera. Todo eso usted lo va a encontrar en la Biblia y usted va a decir, ¿usted vio a Jesús tirarse al piso? No, Antonio. ¿Usted vio a Jesús danza y danza? No. Ok, entonces usted puede ir a la Biblia y saber cuál es la voluntad de Dios. Un grupo danza, otro no. ¿Cuál de los dos tiene? Bueno, la Biblia le va a decir a usted, lo que hizo Jesús, eso es lo que él dijo. Lo que él hizo, él dijo. Y lo que él dijo, él lo hizo. ¿Está bien claro? Leamos el último versículo, nos vamos a casa y vamos a dejar la segunda parte para nosotros entender claramente que no todas las denominaciones tienen el mismo Dios. Y lo vamos a aclarar de manera más clara todavía, reconociendo que no todas las denominaciones tienen el mismo Dios. Si usted está en una denominación donde no es el verdadero Dios, salga de ahí. Porque si un ciego guía a otro ciego, vimos eso ya, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuál hoyo? El infierno. Así de fácil. Vamos a leer este versículo, se lo digo ahora. Lucas capítulo 6, 46. Y este versículo cerramos con este espacio. Hermano, lo único que estoy tratando de hacer es conozca al verdadero Dios bíblico. No se deje de llevar y haga así, salte aquí, brinque para allá o lo que sea. No. Hay que hacer lo que Jesús dijo y hay que hacer lo que Jesús hizo. Así de fácil. Y ese es el verdadero Dios. Y cuando Él venga, no importa si hiciste milagros, vamos a suponer que no hiciste milagros, pero Él va a decir, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo las conozco. Eso dice Juan capítulo 10. ¿Se fijó que a este grupo sí le dice yo las conozco? ¿Estaban danzando? No. ¿Estaban hablando lenguas? No. ¿Tirados en el piso? No. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo las conozco. Ese es otro grupo. Ese es el verdadero Dios. Y esas son las verdaderas ovejas a las que Dios sí conoce. Miremos este último versículo entonces. Y aquí oramos y bueno, hermano, yo espero que esto sirva para que busquemos al Dios de la Biblia, no al Dios que la gente se inventa, no al Dios que dicen, ¿verdad? Que inventan, que dicen, que etcétera, sino, ¿te quieres saber quién es Dios? Busque en la Biblia y la Biblia le va a decirte el verdadero Dios, que Él es santo. Sin santidad, ni usted ni yo podemos ver la gloria de Dios. Santo. Dice así. Si lo tienen, Lucas 6, 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este versículo está
reforzando lo que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Los pastores, llamados por Dios, hacen la voluntad. ¿La voluntad del Padre es que andes vacacionando? No. Que andes hablando de política en lugar de Dios y en lugar de su nombre, en lugar de exaltar su nombre. No. Que hables de carnitas y perros y gatos y lo que sea. No. Que te tires no. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Hay mucha gente, ¿verdad? Muchos falsos ministros, mucha gente que no hace la voluntad de Dios, y Dios les va a decir: no te conozco. Y si usted está detrás de ellos, tampoco Dios le conoce a usted. Busquemos al verdadero Dios de la Biblia. Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que usted miraba hacer a Jesús? Él iba a las sinagogas, iba a predicar, él andaba predicando el evangelio, y su primera predicación, ¿se acuerda cuál era? Usted tiene que hacer lo mismo. ¿Qué decía su primera predicación? ¿Usted se acuerda? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dígaselo a sus hijos, dígaselo a su vecino, dígaselo a su pareja, dígaselo todo, predique, hágalo y vívalo para que la gente le crea. Usted no puede ir a predicar eso si usted no lo está haciendo. Va a pasar como el pastor que le dijo: ¿verdad? Mi hijo, ya hace un mes que no vas a la iglesia, y él le va a decir: ¿usted tiene 2? Y yo ni digo nada. No podemos hablar y decir cosas que no hacemos. Por eso él está preguntando en este último versículo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Ese es el verdadero Dios de la Biblia, mi hermano? Yo creo que la respuesta está clara en las Escrituras, y vamos a ampliar más este tema, ¿verdad?, en la siguiente vez. Esperemos que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y vamos a orar. ¿Puede alguien apagar esto? No nos ponga de pausa.